El Bayern de Múnich se impone 2-0 ante el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. El estadio Allianz Arena de Múnich era el escenario del segundo partido de la fase de grupos de esta Champions League para Fútbol Club Barcelona y para Bayern de Múnich. Visita complicada para el equipo culé en un estadio donde nunca ha conseguido el equipo blaugrana la victoria contra un Bayern de Múnich que se ha dejado alguna que otra duda en su inicio de temporada, con 3 empates en Bundesliga. En Champions League sí que ganó la anterior jornada por 0-2 ante el Inter de Milán. El Barça llegaba tras 5 victorias consecutivas a este partido sin conocer la derrota en este inicio de temporada, poner a prueba su buen estado de forma. El Barça para este partido formó con Ter Stegen en portería, Koundé, Araujo, Christensen y Marcos Alonso en defensa, con Busquets, Pedri, Gavi en el medio y arriba Dembélé, Lewandowski y Rafinha. Lewandowski fue bien recibido por parte de la afición del Bayern, no era para menos. En estas 8 temporadas ha marcado muchos goles, ha dado muchas alegrías, muchos títulos a la afición del Bayern de Múnich. Además, como novedades en la alineación, aparecían Christensen y Marcos Alonso como nombres más destacados en este Fútbol Club Barcelona, el 11 titular. Por su parte, el Bayern de Múnich formó con Neuer en portería, Pavard, Upamecano, Lucas Hernández y Davies en defensa, con Kimmich y Savitzer en el doble pivote y adelante Sané, Müller, Musiala y Sadio Mané. Fue la alineación del Bayern de Múnich para este partido. El inicio del partido tuvo mucho ritmo, con los dos equipos intentando hacerse con la pelota. Estuvieron bastante bien los dos combinados, destacando el trabajo defensivo por parte del Barça en esta primera parte. Estuvieron bien tanto los defensas como en general todo el equipo en la presión, y eso poco a poco fue provocando que el Barça tuviera más pelota, más dominio, recuperara balones, y que cuando el Bayern intentara salir, acercarse a la portería de Marc-André Ter Stegen, no lo consiguiera por el buen hacer por parte de los defensas de este Barça, por Araujo, por ejemplo, que estuvo muy bien en este arranque de partido, Marcos Alonso, en definitiva lo intentaba el Bayern, pero el Barça se mostraba preparado ante estas circunstancias y conseguía pues evitar las acciones por parte del Bayern de Múnich, y empezaron poco a poco a aparecer las ocasiones por parte de este Fútbol Club Barcelona. La más clara fue una de Pedri al inicio de partido, recupera a Lewandowski, juega para Rafinha, Rafinha para Gavi, y este se la deja a Pedri, que recorta y saca un remate que finalmente saca Manuel Neuer con el pie. Ocasión clarísima por parte de Pedri, paradón de Manuel Neuer, que deja justamente la pierna para evitar la acción de Pedri, pero fue una buena jugada por parte del Barça, que perdonó en esa jugada al inicio de partido. El Barça seguía presionando y trabajando muy bien en ataque y seguía pues generando ocasiones de peligro. Tuvo una muy buena Robert Lewandowski tras una buena acción por parte de Dembélé, que juega para Gavi. Gavi encuentra a Lewandowski entre los centrales, como que Lewandowski la prolonga y la pega con el empeine para que finalmente esa pelota se marche desviada por encima de la meta de Manuel Neuer, cuando era una ocasión muy clara para Robert Lewandowski, una ocasión cantada que finalmente no pudo celebrar este Fútbol Club Barcelona. Sigue intentando el Barcelona, sigue intentando Lewandowski, que en la primera parte pues no estuvo acertado de cara a portería rival. Recuperó una pelota tras un mal saque de Manuel Neuer, pero finalmente Upamecano, que era para quien iba dirigido ese pase, consiguió evitar que Lewandowski rematara. También tuvo una muy buena acción Marcos Alonso, que sacó el centro al segundo palo donde aparece Robert Lewandowski, pero llegó Manuel Neuer para achicar el espacio y finalmente tapar ese remate de Lewandowski. Pero el Barcelona estaba llegando con mucho peligro, con Lewandowski que no estaba acertado de cara a portería, pero que sí que estaba protagonizando las ocasiones de mayor peligro del equipo blaugrana en este arranque de partido. El Bayern resistía, el Bayern no conseguía llegar a la meta del Barça. Cuando intentaba pues salir jugando por las bandas, con los bandas muy activos en este partido, finalmente chocaban con los defensas del combinado blaugrana, y la verdad que es que le estaba costando esa primera parte al equipo Múnich es estar cómodo y generar ocasiones de peligros. Se tuvo que marchar retirado finalmente el terreno de juego Pavard, entró en su lugar Madragui con ese lateral derecho, y vimos como poco a poco el Bayern de Múnich lo intentaba, pero el Barcelona seguía con lo suyo, generando ocasiones muy claras de peligro. Rafinha combinó con Lewandowski en la frontal del área, sacó un remate que casi coge portería, y finalmente empezaron a llegar las ocasiones por parte del Bayern de Múnich también. Una acción por parte de Madragui con un remate que finalmente creo que llega a tocar Ousmane Dembélé, que estuvo muy atento en esa cobertura defensiva y atrapa a Marc-André Ter Stegen. Savitzer busca un remate en la frontal del área. El Bayern poco a poco se empezó a acercar a la meta del Barça al final de esta primera parte, pero nada tenía que ver las ocasiones que estaba generando el Barça en esta primera mitad con las que estaba generando el Bayern. Mucho menos peligro por parte del equipo alemán. Antes del descanso Lewandowski tuvo una tras una buena acción por parte de Pedri, dejó solo a Lewandowski en el área, pero llegó a tiempo para anteponerse en su camino Madragui y evitar así el remate por parte de Robert Lewandowski. También vimos cómo Ousmane Dembélé cayó en el área de este Bayern de Múnich, se marchaba en velocidad de Alphonso Davies como que le pisa, mete la pierna, y finalmente el colegiado entiende que no es suficiente como para señalar penalti. Yo creo que si lo pita no hubiera pasado nada, o sea, era una acción que podría haber sido señalada penalti, pero finalmente el colegiado entendió que no era suficiente como para señalar esa acción, y así llegamos al descanso de esta primera parte, con un Barça que fue superior al Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich apenas inquietó la meta de Marc-André Ter Stegen, la verdad que es que tuvo 4 remates, solamente uno de ellos a portería por 10 por parte del Barcelona, 2 de ellos a portería.
portería, chocó contra un gran Manuel Neuer, pero las ocasiones claras del Barça tampoco las consiguió aprovechar. El combinado blaugrana fue mejor el Barça en la primera parte, fue superior, le faltó solamente el gol. Llegó mucho al área del Bayern de Múnich, ofensivamente el Barça jugó muy bien, estuvieron muy bien los interiores, también el trabajo en general, todo el equipo, la recuperación, las subidas de los laterales. Fue un buen Barça, pero le faltó solamente el gol. Extraña que Lewandowski pues le cueste tanto marcar, con lo fácil que había sido al inicio de esta temporada. En este partido no hubo manera, y también Pedri tuvo una acción al principio de partido que hubiera supuesto una situación diferente de encuentro si hubiera marcado esa jugada contra un gran Manuel Neuer, que finalmente evitó el tanto del futbolista canario. Al descanso seguía ese 0-0 en el marcador. Y la segunda parte llegó con cambios en el Bayern de Múnich, salió Goretzka al medio campo, se marchó del terreno de juego Sabitzer finalmente en ese doble pivote del Bayern de Múnich. El Barça siguió intentándolo al inicio de la segunda mitad, casi consigue sorprender Rafinha en una de las primeras jugadas de esta segunda parte, pero el Bayern de Múnich consiguió de nuevo generar ocasiones de peligro, sobre todo acercándose a la frontal del área buscando remates. Llegó una acción por parte de Goretzka, remató, sacó la pelota a córner Ter Stegen y ahí llegó el primer tanto del Bayern de Múnich. Centro de Joshua Kimmich, al primer palo aparece Lucas Hernández, que se anticipa al resto de defensas del Barça y remata solo para hacer ese 1-0 en el marcador, tanto del Bayern de Múnich, gol de Lucas Hernández, un poco un gol doloroso para el Barça, ya que en la primera parte había hecho méritos para ponerse por delante en el partido, no pudo ser, y el Bayern de Múnich, con apenas 4 acercamientos, finalmente consiguió encontrar esta acción de peligro por parte de Lucas Hernández, hacer ese 1-0 en el marcador. El Bayern con poco aprovechó para marcar, cosa que el Barça no pudo hacer. La efectividad es clave en el fútbol y lo demostró Lucas Hernández con este 1-0 en el marcador. Y el segundo tanto no tardaría tampoco mucho en llegar para este Bayern de Múnich, aprovechó que al Barcelona este tanto le dolió y finalmente una acción por parte de Musiala trae a los defensas y filtra un pase muy bueno aprovechando una transición en la que aparece el Leroy Sané, se marcha de los defensas del Barça y finalmente define muy bien el futbolista alemán del Bayern tras marcharse en velocidad para hacer ese 2-0 en el marcador. El Bayern ponía ya tierra de por medio en este partido y hacía mucho daño al Barça con estos dos tantos al inicio de la segunda parte en dos jugadas casi seguidas, ¿no? El equipo blaugrana la verdad que es que sintió y mucho ese primer tanto por parte del Bayern. Tras un buen trabajo en la primera parte el Barça le dolió ese gol y finalmente llegó este segundo por parte del Leroy Sané. El Bayern no lo perdonó y al Barça la verdad que es que le hizo mucho daño estas dos acciones por parte de un Bayern de Múnich que siguió intentándolo en la frontal del área con un Musiala muy participativo buscando más acciones de peligro. El futbolista alemán de este Bayern de Múnich, sobre todo el Bayern buscó mucho en el balcón del área diferentes acciones, diferentes disparos lejanos, no todos cogieron portería, pero sí que fueron ocasiones peligrosas por parte del equipo alemán, no tan peligrosas como las del Barça, que sí que llegó a plantarse en el área, rematar un poco ocasiones más claras, pero finalmente el Bayern la aprovechó y el Barcelona no consiguió en ese tipo de acciones pues ponerse por delante del marcador, cosa que luego acabó echando en falta en esta segunda mitad. En el minuto 60 llegaron los cambios en el Barça, se marcharon Rafinha y Gavi para dar entrada a Ferran Torres y a Frenkie de Jong. Después de estos cambios, Pedri tuvo la acción probablemente más clara del Barça en la segunda parte, tras una buena combinación con Robert Lewandowski, se planta solo frente a Manuel Neuer y Pedri a la hora de rematar, finalmente su pelota pega en el poste de la meta del Bayern de Múnich. Fue un jugadón por parte de Pedri, esa pared que tiró con Robert Lewandowski, pero finalmente no consiguió aprovecharla para recortar distancias. Seguramente que si esta acción hubiera entrado, el partido hubiera cambiado por completo para el Barça, pero no fue así. La verdad que es que el equipo culé poco a poco se fue viniendo a menos en esta segunda parte, a falta ya de menos de media hora para el final de este partido. Llegaron más cambios por parte de Xavi, dio entrada Eric García por Christensen, también entraron luego Kessie y Ansu Fati por Busquets y por Dembélé. También agotó los cambios el propio Julian Nagelsmann, primero dando entrada a Gnabry por Sadio Mané y luego posteriormente entraron tanto Tel como el propio Gravenberch en detrimento de Sané y de Musiala, un poquito ya más para reforzar ese medio campo en los instantes finales. Y nada, el Bayern la verdad que es que tuvo alguna que otra acción de peligro, el Barcelona se llegó a acercar al balcón del área, pero no tuvo acciones tan claras como en la primera parte, algún que otro disparo lejano, pero poca cosa en esta segunda parte por parte del Barça ante un Bayern que ya estaba cómodo con el marcador en este partido, que se hizo con la victoria por ese 2-0 en el marcador global. Así es el fútbol, 2-0 en el marcador se impone el Bayern ante el FC Barcelona. El Barça tuvo mejores ocasiones, más ocasiones que el Bayern, pero no las aprovechó. Ahí está un poco la diferencia de este partido. Para mí el Barça fue mejor, en la primera parte sobre todo hizo una gran primera parte el Barça, en la segunda es cierto que al equipo culé le hizo daño estos dos tantos por parte del Bayern de Múnich. Luego también tuvo la acción de conseguir pues recortar distancias, no la consiguió aprovechar y lo dicho, el fútbol son goles. Hay partidos en los que el Barça no le va bien la cosa, pero finalmente aparece los delanteros, marcan goles y el partido es más fácil y finalmente las sensaciones son mejores. Y en este partido pues fue justo al contrario, los atacantes del Barça no estuvieron acertados de cara a la portería rival, sobre todo Lewandowski falló mucho más de lo habitual que suele fallar el futbolista polaco. Pedri también tuvo dos acciones muy claras que también generó él, pero que finalmente pues no consiguió tampoco aprovechar por el buen hacer de Neuer en la primera y la segunda lo hizo todo bien, simplemente pues falló ese acierto en esa acción que pegó en el poste. Pero lo dicho, yo creo que la sensación del Barça no es tan mala hoy, al menos no me da la sensación del partido por ejemplo del año pasado, no te hablo del Camp Nou sino de diciembre cuando el Barcelona visitó al Allianz, que realmente el Barça hizo lo mejor que podía, pero es que el Bayern pues le superó de manera clara y evidente. En este partido creo que la cosa no ha sido así, que la primera parte del Barça
ha sido mejor que la del Bayern, que ha tenido más acciones de peligro, y si el Barça hubiera aprovechado alguna de estas acciones, seguramente el partido hubiera sido diferente, y dudo un poco si el Bayern se hubiera impuesto en ese partido. No fue así, se impuso el Bayern, pero la sensación es un poco que el Barça pues ha demostrado que puede competir con este Bayern de Múnich, que puede competir contra un equipo top de Europa, y eso es una buena noticia, ¿no? Así que habrá que ver qué tal evoluciona este Fútbol Club Barcelona, pero las sensaciones son buenas en este partido. Yo creo que no se puede ir el Barcelona enfadado, se puede ir enfadado por los 2 goles que ha recibido por parte del Bayern, pero por su partido no creo que el Barcelona se deba ir enfadado. Obviamente tiene que mejorar, pero sinceramente, si esto fuera una eliminatoria a ida y vuelta y este fuera el partido de ida, la sensación que quedaría es que el Barça en el partido de vuelta le puede dar la vuelta a la eliminatoria sin ningún tipo de problema. Al menos es la sensación que me quedaría a mí después de este partido, porque no creo que el Bayern haya sido tan superior al Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, así acabó la cosa, 2-0, se lleva los 3 puntos el Bayern de Múnich, que se pone líder en solitario del grupo con 6 puntos, está empatado como segundo el Barcelona con el Inter de Milán, que venció en el día de hoy por 0-2 al Viktoria Pilsen, y así es el fútbol, así son las cosas. El Bayern tuvo 2 acciones claras, las aprovechó, tampoco tuvo muchas más ocasiones claras realmente en este partido, disparos lejanos y demás, pero el Barça defendió muy bien en general en este partido. Lo único que le faltó fue el gol a los hombres de ataque, las acciones que consiguió generar el Barça, también con mucho acierto. No pudo ser para el Barça, acabó el partido con 2-0, se impone el Bayern de Múnich, primera derrota para el Barça de Xavi en esta temporada, pero insisto, un Barça que ha sido mejor que el Bayern de Múnich durante varias fases del partido, y eso yo creo que es lo realmente importante para el equipo blaugrana de cara al futuro. Y me gustaría conocer tu opinión respecto a este partido, qué te ha parecido, te leo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente. Cuídate mucho y sé feliz, que es lo importante. Nos vemos, chao, chao, adiós. Invincible.